Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto a su hermano y pastor Israel Macías el poder venir un lunes más, amén, lunes de Instituto Bíblico para compartir esta enseñanza preciosa que Dios tiene para cada uno de nosotros para este día. Amén, así que sean todos bienvenidos donde quiera que se encuentren, en todo país, en todo continente, que Dios los bendiga y les guarde. A todos mis amados hermanos pastores de otros países, que el Señor los bendiga, les amamos en el amor del Señor. Y mire qué hermoso es Él, que nos permite llegar a este día a través de su misericordia para poder compartir la palabra de Dios. Amén. A la iglesia local, a toda la iglesia en todos los estados de la República Mexicana también, que el Señor les bendiga. Así que vamos a prepararnos, vamos a ponernos en oración para comenzar el tema del día de hoy, que es un tema, hermanos, precioso. El día de hoy vamos a hablar acerca de las tareas del Espíritu y de cómo estas fueron, hermanos, pues marcadas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que yo le invito a que tenga su Biblia, tenga una libreta, y si tiene el manual de la doctrina, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que es la que estamos estudiando, pues también, qué mejor, ¿verdad? Si la quiere tener y no la tiene, pues dígamelo, hágamelo saber y se la envío en formato digital. Amén. Bueno, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Espero que los alumnos del Instituto Bíblico ya estén listos. Amén. Pongan un presente, un aquí estoy, o tan solo con una manita, ¿verdad? Así levantando la manita para saber que ya están allí, ¿verdad? Listos para tener este estudio de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a pedir la guianza del Espíritu de Dios para esta tarde noche y comenzar así con el tema, ¿verdad?, que ya le he mencionado y ahorita igual lo vamos a mencionar. Así que vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo y vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta oportunidad que nuevamente nos das de poder, Señor, venir y traer de tu palabra, poderla compartir. Gracias por este día precioso, Señor, que tú has hecho. Gracias por todas las cosas que ya hemos hecho en él, lo que falta aún del día, Señor. Gracias porque tu misericordia está presente, Señor, simple, sencillamente, mi Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, y hoy te pedimos que nos guíes en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad, que abras nuestros corazones, que podamos estar atentos a ti, que no dejemos caer a tierra, Señor, ninguna de tus palabras. Aquí estamos, Señor, bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren. Guíanos, Espíritu Santo, guíanos, Espíritu de Dios. Gracias por este hermoso tiempo, Señor, mismo que lo ponemos ahí, Señor, en tu presencia, en tus manos. Guíanos, Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos, ¿verdad?, a la página número 38 de nuestros manuales, ¿verdad? Recuerde que estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo en esta materia de teología bíblica número 3. Es un tema, fíjese bien, una doctrina bastante esencial para la fe cristiana. No por decir esencial la menospreciamos y decimos, ay, es algo tan básico, ¿verdad?, que todo mundo lo sabe o simplemente no lo necesito. Siempre empiezo con esta reflexión. Toda iglesia cristiana debiera de estar estudiando constantemente la doctrina del Espíritu Santo. Si esta no se mantiene sana, es decir, si no se mantiene bíblica, se pueden cometer muchos errores que le van a seguir haciendo daño a la misma iglesia. Y de ello creo que todos hemos visto ya demasiado, ¿verdad? Hemos visto divisiones, hemos visto pleitos, hemos visto manifestaciones falsas incluso, ¿verdad?, que se hacen pasar por las manifestaciones del Espíritu Santo. Y todo esto, ¿cómo ha rayado? Fíjese bien, en pecados. Cómo ha terminado, ¿verdad?, en una propagación de pecado terriblemente. Sí, cuestiones carnales, cuestiones inmorales, cuestiones que terminan también en divisiones, en pleitos, en separaciones, en rupturas. Sí, gente lastimada, gente que pues simple y sencillamente se ha alejado del Señor. No con ello decimos que sea algo justificable, pero personas que lamentablemente se han alejado de la fe cristiana, ¿sí? Hemos visto tanto de lo mismo, tantos problemas, que lo vuelvo a enfatizar, bien haríamos en estar estudiando constantemente como iglesias cristianas esta importante doctrina. Ellos, sin mencionar, escuche esto,
El hecho de que hay tantas religiones, tantas sectas, tantos grupos, ¿verdad?, que atacan precisamente a la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Se encargan de menospreciarlo, de rechazarlo, de hacerlo menos, o de simplemente de verlo como una fuerza, una entidad, verlo como una vibra, ¿verdad? Y no verlo como lo que Él es, una persona, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hermano, yo comienzo siempre con esta reflexión y no me voy a cansar de hacerlo, porque con ello podríamos evitar muchos problemas como ministros de Jesucristo, como iglesias cristianas, ¿sí? Y nos mantendríamos doctrinalmente sanos, es decir, bíblicamente sanos, ¿sí? De una manera que yo creo, fíjese bien, con todo mi corazón, que es lo que Dios quiere. Amén. Lo que Dios quiere es que hagamos un uso correcto, ¿sí?, de su Espíritu, y no que lo tergiversemos, que lo pervirtamos, que lo contaminemos, ¿sí?, y lo llevemos a situaciones que, hermanos, simple y sencillamente se ve más la carne, ¿verdad?, que lo espiritual, más la obra del hombre que la del Espíritu. Así que bueno, también quiero, fíjese bien, enfatizar el siguiente hecho que siempre en cada clase de esta materia he dicho: no podemos vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu Santo. Y creo que la base bíblica usted ya la tiene. Ahí en 2 de Corintios capítulo 3 verso 18 hemos encontrado esa base en donde leemos que el Espíritu Santo es quien plasma en nosotros la imagen de Cristo y nos lleva de gloria en gloria. Amén, para que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Ella, fíjese bien, es la tarea que el Espíritu Santo tiene que llevar a cabo en nuestras vidas. Amén. Entre otras, obviamente, de las que hemos estudiado. Pero esta es singularmente, hermanos, preciosa, esta tarea, esta obra del Espíritu Santo. Plasmar en nosotros la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ser como Él. Y de ahí se deriva el término cristianos. Amén. Así que recuerden, no podemos vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu de Cristo. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a la página número 38 ahí de nuestros manuales, ¿sí? Y vamos a comenzar a leer el título. El título para la clase de hoy es: Las tareas del Espíritu fueron delineadas por Cristo. Amén. Escúchelo otra vez. Las tareas del Espíritu fueron delineadas por Cristo. ¿Qué significa que Cristo las delineó? Significa que Cristo las marcó, Cristo las indicó. Dijo Él el cómo, el por dónde, el para qué, tocante a las labores del Espíritu Santo para con todos nosotros. Amén. Así que vamos a ver varios incisos, ¿verdad? Para ser específico, vamos a ver 4 incisos que son muy importantes y yo le pido que estemos bien atentos, ¿sale? Para que ninguno, fíjese bien, de estos incisos nos quede, ¿verdad?, dudoso o simplemente que no lo podamos entender, ya que estos incisos nos van a hablar de lo que Cristo, fíjese bien, tenía en su corazón, lo que había en Él y que obviamente Él lo comparte con todos nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Así que yo le invito a que esté bien atento, ¿de acuerdo? Fíjese, vamos a comenzar a leer allí por principio de cuentas lo que viene siendo el primer parrafito, ¿de acuerdo? Dice: el variado ministerio del Espíritu, en la forma en que fue delineado por el Señor, tuvo el carácter de predicación. Bueno, en este primer, fíjese bien, renglón o en lo que acabamos de leer, menciono que el carácter, es decir, la perspectiva que el Espíritu Santo llevó a cabo, fíjese bien, delineado, ordenado, marcado por Cristo, tuvo el carácter, tuvo la perspectiva de predicación, es decir, de dar a conocer un mensaje, de hablar, de mostrar el propósito de Dios, obviamente, para toda la humanidad, para la iglesia, para cada uno de nosotros. El mismo carácter, hermano, también lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo a predicar un mensaje diferente. Él vino a mostrarnos un camino al Padre. Él vino, fíjese bien, a que cada uno de nosotros pudiéramos entender cuál era el propósito por el cual
Él estaba aquí. ¿Para qué había encarnado? ¿Y qué era esto sino el mismo hecho de salvarnos, de recuperar lo que se había perdido, reconciliarnos con el Padre, darnos la salvación y la vida eterna? Si eso hubo en el corazón de Jesús, es también obvio que ello también sea compartido en las labores del Espíritu Santo para llevarlas a cabo con todos nosotros. Es lo que estamos explicando, ¿de acuerdo? Continuando leyendo, fíjese bien, decimos esto: de su revelación acerca del Espíritu, se supo quién sería Él y qué haría después de su venida en Pentecostés. Las tareas que el Espíritu debía realizar, escúchelo, dice, como hemos mostrado en otras porciones de este estudio, abarcan la vida terrenal de Cristo, el mundo, la iglesia y el creyente. Es decir, todo, fíjese bien, lo que compete a las labores del Espíritu Santo tiene que ver por el mismo hecho o bajo el mismo hecho de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Cristo vino a morir a este mundo por él, para salvarlo. Por eso aquí menciono, ¿verdad?, al mundo, porque no así lo dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hablar del mundo no nos referimos tanto a ese sistema, ¿verdad?, a ese sistema que se opone a Dios, sino a las personas, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, amó a las personas que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Entonces, fíjese cómo el mismo amor del Padre por la humanidad marcó la misión con la que Cristo vendría precisamente a este mundo. Por lo tanto, el Espíritu Santo vendría a lo mismo. Al ya no estar Jesucristo con nosotros en este mundo, Él enviaría, rogándole al Padre, otro consolador. Eso ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Bueno, ese otro consolador, quien es el Espíritu Santo, estaría con nosotros para siempre. Por lo tanto, el Espíritu Santo muestra en su obra el mismo carácter, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esto también desde el mismo Padre. Porque recuerde, porque de tal manera amó Dios, es decir, el Padre, Dios Padre, a la humanidad, que por ello envió, nos entregó lo más precioso que Él poseía, que es a su Hijo unigénito. Por lo tanto, no olvide esta primera premisa, el hecho de que el Espíritu Santo está aquí y todo lo que Él tiene que realizar, todo lo que Él va a llevar a cabo, tiene que ver con el mismo propósito del Padre y del Hijo. ¿Cuál? Simple y sencillamente mostrarnos el camino, mostrarnos el amor, mostrarnos la salvación, mostrarnos la manera en la que nosotros podemos obedecer tanto al Padre como al Hijo. Amén. Bueno, fíjese bien, vamos a ver, ¿verdad?, como le decía, 4 incisos. Vamos a comenzar con el primero, al que le llamamos de que los evangelios constituyen el periodo de transición del Espíritu. ¿Sí? Los evangelios constituyen, ¿qué? Constituyen el periodo de cambio, el periodo de transición del Espíritu Santo. Vamos a comenzar a leer este primer parrafito y lo estaremos explicando. Escuche esto. Los 4 evangelios, con la vida y enseñanzas de nuestro Señor, son un puente entre el Antiguo Testamento, por un lado, y los hechos y las epístolas, por el otro. ¿Sí? Es decir, los evangelios nos hablan de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, desde su encarnación hasta el momento en el que vuelve a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, ¿sí?, a tomar nuevamente, llenando de gloria, llenando de poder y de majestad y de poderío y de dominio y de imperio, todos los cielos, todo lo que el Padre, ¿verdad?, le vuelve a entregar por su obediencia, por su fidelidad, por haber llevado a cabo esa obra, haberse disciplinado para llevar a cabo esa obra. Fíjese bien, eso es algo que simple y sencillamente lo que los evangelios nos muestran constituyen eso. Nos indican, nos presentan la unión entre lo que es el Antiguo Testamento y todo lo que es a partir
de lo que el Espíritu Santo lleva a cabo con la iglesia desde el libro de los Hechos y hasta nuestros días. Son como un conector. Los evangelios son como un puente que une el Antiguo Testamento con todo lo que viene siendo el Nuevo Testamento hasta nuestros días. Es decir, todo lo que el Espíritu Santo está realizando con la iglesia hasta el día de hoy. Cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta de eso. Vemos una iglesia no solamente naciente, una iglesia que comenzaba, ¿verdad?, a formarse, sino que vemos a una iglesia que aunque eran nuevos, que aunque eran, podríamos decirlo, neófitos en el Evangelio, comenzaron a moverse en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo neófito se les quitó y llegaron a un nivel espiritual, hermanos, que honestamente nos debería de avergonzar. Porque si decimos, escuche, si decimos que nuestros hermanos de la primera iglesia eran nuevos, ¿sí?, es decir, tenían poco tiempo en el Evangelio, bueno, vergüenza nos debería de dar, porque siendo así de nuevos y teniendo tan poco tiempo en el Evangelio, ¿cómo es que lograron llegar a un nivel espiritual que muchos de nosotros con 5, 10, 15, 20, 30, 40 años o más de cristianos no hemos experimentado, no tenemos? Me estoy explicando. ¿Cómo vemos en el libro de los Hechos tal unión entre el Antiguo y el Nuevo a través de los Evangelios, a través de la obra de Jesucristo, de cómo el Espíritu Santo es enviado y cómo el Espíritu Santo lleva a cabo una obra poderosa en la primera iglesia, que hasta nuestros días muchos de nosotros no hemos podido experimentar como ellos lo hicieron? ¿Sí? Bueno, los Evangelios constituyen esa unión, constituyen ese puente entre lo que se ve en el Antiguo y lo que ahora debe de ser el Nuevo Testamento hasta nuestros días. Por lo tanto, aquí surge una pregunta interesante, ¿verdad?, que yo le pido que cada uno de nosotros contestemos. ¿Por qué el Espíritu de Dios no se está moviendo en nosotros? Tal vez usted podría decir, no, sí, claro que sí, el Espíritu de Dios se mueve en mí, ¿verdad? Como dice ese canto, ¿verdad?, esa cadenita, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, ¿verdad? ¿Verdaderamente el Espíritu de Dios se está moviendo en nosotros? ¿O son nuestras emociones, nuestra carnalidad? ¿O es simplemente algo que aparentamos que es el mover del Espíritu de Dios y no lo es? ¿Sabe? Cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, hasta la manera de caminar nos cambia. La manera de hablar, de pensar, de sentir, de actuar nos cambia. Entonces es por ello que yo le hago, ¿verdad?, esta pregunta, que le digo que sería muy interesante, ¿sí?, y sobre todo, ¿qué respuesta le daríamos a esta? ¿Sí? Verdaderamente el Espíritu de Dios se está moviendo en nosotros. Es decir, no hablo yo de que usted, ore por una persona y sane, y que hable en lenguas, profetice y milagros. Mire, eso mínimo debiera de suceder. No, yo hablo si el Espíritu de Dios se mueve en nosotros de manera que estemos viviendo en el Espíritu, de manera que nuestra conducta manifieste, nuestra vida manifieste el fruto del Espíritu Santo. A eso me refiero. Si estamos cambiando, si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, si el Espíritu de Dios verdaderamente me está, fíjese bien, renovando, me está transformando, está plasmando en mí la vida de Jesucristo, ¿estaré yo permitiendo que el Espíritu Santo lleve a cabo todo eso? Esa es la pregunta más importante e interesante que debiéramos de contestar. Yo le he mencionado que los milagros, el profetizar, el sanar, el hablar en lenguas, el movernos en el poder de los dones del Espíritu, mire, debiera de ser lo mínimo que todo cristiano debiéramos de tener en nuestras vidas. Me explico, mínimo. Pero el testimonio consecuente, el testimonio que manifieste el fruto que nos hace vivir en el Espíritu, verdaderamente, ¿eso lo tendremos en nuestras vidas?
Eso es, escuche, lo que es más importante. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, lo que debe de ser más importante para nosotros en nuestra vida, no debe de ser el hecho de que yo ore por un enfermo y sane. Claro que va a sanar, porque está escrito, ¿verdad? No solamente a través de los dones, sino hasta por el mero hecho de creer. Está escrito que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, sea por creer o sea por la unción de los dones espirituales, milagros, sanidades, debiéramos de estar haciendo. Pero qué difícil es, escuche esto, verdaderamente mostrar con nuestro testimonio que somos hijos e hijas de Dios. Ello es más importante, ¿sí? Y determina que una persona sea espiritual antes que todo lo demás. Usted quiere ser una persona espiritual, entonces, no porque sane, hable en lenguas, no porque profetice, no porque haga milagros, usted va a ser una persona espiritual. Eso es normal, eso viene como respuesta, porque Dios pone su parte, amén. Él pone su poder en el nombre de su Hijo. Eso debiera de ser natural, normal en la vida de todo cristiano. Pero el que verdaderamente vivamos como cristianos solamente se lleva a cabo cuando damos el fruto del Espíritu. Cuando estamos manifestando el fruto del Espíritu, es que le estamos permitiendo precisamente al Espíritu Santo que forme en nosotros el carácter de Cristo. Puede decir amén conmigo. Por lo tanto, escuche, nuevamente enfatizo esto. Lo que vemos desde el Antiguo Testamento, el mover del Espíritu, cómo usaba a hombres, cómo llevaba a cabo tareas específicas con ellos, y lo que ahora vemos en el Nuevo Testamento hasta nuestros días, comenzando en el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés y hasta nuestros días, todo esto, el Antiguo y el Nuevo, está unido por la vida de Jesús que vemos en los Evangelios, desde su nacimiento hasta su muerte y hasta su ascensión. Y cuando Él asciende a los cielos, no nos dejó solos, envió al Espíritu Santo. Entonces se da cuenta de la importancia de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La importancia de estos es que unen, ¿sí? Unen el mover del Antiguo Testamento con lo que debe de ser el mover del Nuevo Testamento. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y tomando como base ¿a quién? A Jesús, su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y su ascensión a la diestra del Padre. Amén. Quiero terminar, fíjese bien, leyendo el último renglón, ¿verdad?, de este primer inciso. En este último renglón, ¿verdad?, leo esto, fíjese, reúnen un mayor volumen en su vida y luego fluyen hacia su ascensión, ¿verdad? Perdón, estaba leyendo el de abajo. En el inciso A, ¿verdad?, cuando menciono sobre el libro de los Hechos y las epístolas por el otro, fíjese bien, ahí enseguida leemos esto, es lo que quería leer. Los ríos del Antiguo Testamento, fíjese, desembocan en Cristo, ¿sí? Reúnen un mayor volumen en su vida y luego fluyen hacia su ascensión con una más maravillosa plenitud, ¿sí? Es decir, ¿qué mencionamos aquí? Mencionamos, hermano, que todo lo que se presenta en el Antiguo Testamento desemboca en Cristo Jesús, en la persona del Mesías, de el Cristo, el ungido de Dios. Bueno, y claramente en los evangelios se amplía, se ve todavía más, de una forma más clara y más amplia, más grande, su vida hasta, como menciono aquí, hasta su ascensión a la diestra del Padre. Obviamente pasando por la cruz, ¿verdad? Resucitando y después ascendiendo a la diestra de Dios. Yo le pregunto, ¿usted ha leído los 4 evangelios? ¿Los ha leído completos? Si no lo ha hecho, hágalo, ¿sí? Vea cómo Mateo, cómo Marcos, cómo Lucas y Juan nos presentan una perspectiva
muy bonita, muy personal, que alimenta uno con otro, ¿verdad? Complementan uno con otro, ¿sí? La persona de nuestro Señor Jesucristo, su obra. Si usted no ha leído los evangelios, hágalo, tómese el tiempo. Es la palabra de Dios, seamos diligentes en ello. Y usted va a encontrar, fíjese bien, a la persona de Jesús, desde que nace hasta que asciende a la diestra del Padre. Usted va a conocer a Jesús, va a conocer su corazón, el sentir que había en él. Lea los evangelios y va a entender, escuche, todavía mejor la obra del Espíritu Santo. Me estoy explicando, a ver, otra vez se lo voy a volver a decir. Si nos diéramos a la tarea de conocer a Jesús, vamos a entender y vamos a darle más importancia a la persona del Espíritu Santo y a las tareas que Él va a realizar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es independiente a Jesús ni al Padre, ya lo hemos visto. El Espíritu Santo lleva a cabo la obra, ¿sí? Como si mismo Jesús estuviera aquí con nosotros. Como Jesús ya no puede estar con nosotros, sino que tiene que ocupar ese lugar a la diestra de Dios, quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace real a la persona de Jesús. Por lo tanto, vuelva a escuchar esto, se lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo, vamos a entenderlo, vamos a conocerlo todavía mejor si nos damos a la tarea de conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Leamos la palabra. Específicamente, ¿qué parte? Los evangelios. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí, a través de la oración también, del ayuno, de adorarle, claro que sí, del congregarnos, claro que sí, excelente. Pero cuando leemos los evangelios, allí vemos cómo era Jesús. ¿Usted quiere conocerlo? Léalos. Y va a entender mejor al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, esto fue el inciso A. Vamos a pasar al inciso B. En el inciso B leemos esto, que el Espíritu Santo ocupó a Cristo en forma exclusiva. Vamos a leer, dice, hasta el día de Cristo, el Espíritu no tuvo morada permanente en la naturaleza humana. Ahora las cosas son diferentes. El Espíritu Santo habitó en un cuerpo humano por unos 33 años. Una característica algo sorprendente de la relación de Cristo con el Espíritu es que después de su nacimiento por el Espíritu no se registra ningún tipo de relación del Espíritu con individuo alguno hasta que vino en Pentecostés como el don de amor para todos. A ver, vamos a entender esto. Lo que estoy mencionando en este párrafo, ¿verdad? En este segundo inciso, es el hecho de que el Espíritu Santo no tuvo una morada permanente en ningún otro hombre, sino en Jesucristo cuando Él encarna, cuando el Mesías encarna, cuando el Cristo encarna en la persona de Jesús. Quien lo llenaba a Él, quien estaba con Él, era el Espíritu Santo. Por eso menciono que nada más estuvo 33 años. No hay ningún registro de que el Espíritu Santo estuviera de esa misma manera en algún otro individuo. Claro que leemos, ¿verdad?, que Cristo encomendó a 70, que encomendó a sus discípulos, quienes fueron llenos, fíjese bien, por el Espíritu Santo, pero nada más en ese momento para realizar tareas específicas. No que habitara de manera total o de manera plena en ellos, como lo hizo en Jesús, me estoy explicando, sino que nada más los capacitó para llevar a cabo tareas específicas, para que experimentaran lo que posteriormente sería, ¿sí?, la labor de llevar a cabo la gran comisión, ¿sí? Una vez que Cristo ya no estuviera, pero no les dejaría solos, sino que les daría una probadita de lo que sería el Espíritu Santo en sus vidas. ¿De acuerdo? Me estoy explicando. Por eso mencionó aquí que una característica sorprendente de la relación de Cristo con el Espíritu es que después de su nacimiento, escuche, dice, después de su nacimiento por el Espíritu, no se registra ningún tipo de relación del Espíritu con individuo alguno hasta que vino en Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, entonces sí,
ya se registra cómo el Espíritu Santo hizo morada, hizo habitación en los hombres, al llenarlos, al bautizarlos, al sellarlos con su presencia. Y a partir de allí vemos una iglesia naciente, una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa que se movía en el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Entonces, antes del Pentecostés, el Espíritu Santo solamente lo vemos marcado, solamente lo vemos, hermanos, actuar, lo vemos en llevar a cabo sus labores en la persona de Jesús. En Él habitó en plenitud. Amén. Cuando Cristo se hace hombre. ¿De acuerdo? Posteriormente, hasta el Pentecostés en adelante, es cuando el Espíritu entonces vuelve a habitar, haciendo su morada nuestra vida. De manera que convierte, fíjese bien, nuestro cuerpo, convierte nuestra vida en templo del Espíritu Santo, en una habitación de Él. Amén. Bueno, quiero continuar leyendo, fíjese bien, leemos también aquí lo siguiente. Tenía que venir un hombre que fuera capaz y estuviera dispuesto a recibir la plenitud del Espíritu, si es que aquella plenitud debía ser conferida a otros, ¿sí? Es decir, Jesucristo también por ello no pecó, ¿sí? No solamente por el hecho de que decimos, ¿verdad?, que estaba escrito que Él no tenía que pecar para que pudiera subir a la cruz y llevar nuestros pecados. Él no pecó, ¿sabe por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo estaba en Él. A ver, entonces, estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando. Si queremos de la misma manera no pecar, necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y así nos ayude a escapar de la tentación. Porque acuérdese que la tentación es como un tobogán. Recuerda, vea el estudio del martes pasado donde hablamos de el pecado. La tentación es como un tobogán que desemboca o termina en llevar a cabo el pecado. El pecado comienza con la tentación. Si usted quiere escapar de no pecar, evitar el no pecar, entonces, ¿sí?, ¿qué tiene que hacer? Saber escapar, aprender a escapar de la tentación. ¿Quiere agradar a Dios? Aprende a escapar de la tentación, no después. Es un tobogán que al final le va a llevar preso, le va a llevar como un reo, un esclavo al pecado. Entonces, el Espíritu Santo, al estar en Cristo, morando en plenitud con Él, le proporcionaba, fíjese bien, esa fe, le proporcionaba la presencia de Dios suficiente para enfrentar las tentaciones en su cuerpo, las pasiones en su cuerpo semejantes a las nuestras, para no desobedecer al Padre. Me estoy explicando, o sea, el Espíritu Santo sí habitaba en Cristo Jesús, pero no por ello Él estaba exento de no pasar por una tentación o de sufrir las mismas pasiones que nosotros. No, aunque el Espíritu Santo estaba en Él, Cristo en forma corporal experimentó tentaciones, experimentó pasiones como nosotros, pero Él le dio prioridad a la presencia del Espíritu Santo en su vida para, disciplinándose, no pecar, no fallarle a Dios, al Padre. Entonces lo mismo debemos de hacer nosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos de darle prioridad a Él, no a la carne, sino prioridad al Espíritu, para que nos ayude a escapar de la tentación que nos va a conducir derechito al pecado. ¿Estamos entendiendo? Si usted quiere evitarlo, vuelvo a decir, si usted quiere evitar el pecar en su vida, entonces debemos de darle prioridad al Espíritu Santo para que nos fortalezca y, una vez fortalecidos, aprender a escapar de la tentación que nos conduce a dar a luz al pecado. ¿Sí? Lea Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 15. Allí viene explicado todo el proceso que explicamos el martes pasado en la clase de el estudio bíblico La Piedra del Ángulo, que hablamos acerca de el pecado. Por cierto, mañana martes, no se lo pierda, vamos a hablar acerca del arrepentimiento, ¿sí?
vamos a hablar de esta importante doctrina que es el arrepentimiento, que cuánta falta hoy hace. Hay mucha necesidad del arrepentimiento en la iglesia de Jesucristo. Ya casi no se predica de este. Así que yo le invito, mañana no se lo pierda, amén. Bueno, fue un breve paréntesis. Ahora, fíjese bien, leemos también aquí, sí, lo siguiente. Dice, y por primera vez en la historia, que es prácticamente el final del renglón, dice, y por primera vez en la historia hubo tal hombre, ¿sí? El hombre capaz y dispuesto era Cristo. Es decir, si estábamos mencionando, ¿verdad?, el hecho de que quien tenía que morir por nosotros, quien tenía que salvarnos, era alguien que obedeciera a Dios y que no tuviera pecado. Bueno, esto lo logró por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero no porque el Espíritu Santo lo exentara, ¿sí?, de no sentir tentaciones o pasiones como nosotros. No, ya lo expliqué. Sino por el hecho de que Cristo eligió darle en su vida prioridad a las cosas del Espíritu, aún sintiendo la tentación, aún sintiendo las pasiones humanas. Él decidió entregarse al Espíritu de Dios para no pecar, que es un ejemplo de lo que usted y yo debiéramos de hacer. Usted está batallando con algún pecado, está batallando con algún problema, entréguese al Espíritu Santo, ríndase a Él, quien le va a capacitar, dándole fuerza para que usted sepa escapar de la tentación. ¿De acuerdo? Entonces, en este inciso, resumiéndolo, ¿de qué hablamos? Hablamos del hecho de que así como Cristo no pecó, escuche, Cristo nos muestra que de la misma manera podemos evitar el pecar. ¿Cómo? En que si Él le dio prioridad a la presencia del Espíritu de Dios en su vida, ahí está la respuesta. Nosotros debemos hacer lo mismo. Por lo tanto, esa tarea delineada por Cristo en relación al Espíritu Santo, quien nos libra, ¿sí?, del pecado, se logra a través y exclusivamente de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, tal como el Espíritu Santo estuvo de manera exclusiva en Jesús, en ese periodo de 33 años en los que Cristo vivió y llevó a cabo su ministerio terrenal. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar al siguiente inciso. En el siguiente inciso, que es el C, ¿verdad?, leemos esto: el don preciso de Pentecostés. El Espíritu Santo es el don que vino en el día del Pentecostés, el don del Padre, el don del Hijo, el don de amor, quien es el Espíritu Santo. Leemos esto, fíjese bien, ¿en qué consistió exactamente el don del Espíritu de Cristo cuando ascendió? Bueno, dice, Cristo en su humillación se hizo Dios hombre, es decir, la humillación de Cristo consiste en ¿qué? En que encarnó. Amén. Cuando usted escucha hablar, ¿verdad?, acerca de la humillación de Cristo, ¿a qué nos referimos? A que el Cristo encarna en la persona de Jesús. Deja su gloria, se hace hombre, pero era Dios hombre. La deidad, la divinidad habitaba en un cuerpo humano, sujeto a tentaciones, sujeto a pasiones como las nuestras. Pero ya vimos, Él eligió darle prioridad a la presencia del Espíritu Santo en su vida, cosa que haríamos bien en hacer nosotros. Bueno, fíjese bien, leemos también esto. Dentro de la matriz de María, el Espíritu unió la deidad con la humanidad. A ver, estamos entendiendo. En el cuerpo de María, específicamente en su matriz, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo unió, ¿qué cosas? Unió la deidad, la divinidad con la humanidad. El Espíritu Santo unió ambas cosas en un solo ser, Jesucristo. ¿Sí? Bueno, de modo que Cristo, fíjese bien, apareció como Dios manifestado en carne. Es decir, nace, ¿sí?, pero Él era Dios manifestado en carne, ¿sí? Bueno, por lo tanto, debido a esta producción y posesión del Dios hombre, el Espíritu Santo vino como Espíritu de Dios y Espíritu del hombre, ¿sí?
Ok, ¿a qué nos referimos con esto? El Espíritu Santo habitaba, escuche, en Jesús, ¿sí? Pero ya vimos que Jesús es el resultado de la combinación de la divinidad con la humanidad. Es decir, Dios encarnado en hombre, ¿sí? Bueno, leemos también esto. Por haber morado Cristo en Jesús, ¿sí? Perdón, por haber morado en Cristo Jesús, ¿quién? El Espíritu Santo, por tanto tiempo, Él sabe todo lo que se refiere a necesidades humanas. ¿Cuánto tiempo moró el Espíritu Santo en la vida de Cristo Jesús? 33 años. Y 33 años, escuche, fueron suficientes para que el Espíritu Santo, como menciono aquí, sepa todo lo que se refiere a las necesidades humanas y a sus emociones, y puede por lo tanto enviar socorro oportuno y adecuado. ¿Sí? A ver, esto es bien importante de entender. Mire, otro de los propósitos o de las tareas delineadas por Cristo tocante al Espíritu Santo es el hecho de que al habitar con Él, no solamente en plenitud de la deidad, sino también en un cuerpo humano, en un cuerpo carnal, bueno, el propósito era que el Espíritu Santo conociera todo lo tocante, como menciono aquí, a las necesidades humanas, a las emociones, y por tanto, fíjese bien, el Espíritu Santo se convierte en nuestro ayudador. Por eso la palabra consolador es la palabra griega paracleto. Y recuerde los significados de la palabra paracleto. Significa, ¿verdad? Sí, el que consuela, pero significa también nuestro ayudador y nuestro abogado. Entonces, como nuestro ayudador, ¿en qué nos ayuda? El apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 26, dice que y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26, léalo. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos entiende. El Espíritu Santo conoce, sabe, así como Cristo, ¿verdad? Un varón de quien describe Isaías que fue probado en todo, varón de dolores, experimentado en quebranto. El autor a los Hebreos dice acerca de él que no fue uno que fuera ajeno a nuestras pasiones, no, sino que fue uno que fue tentado en todo como nosotros. ¿Me explico? Entonces, el Espíritu Santo al habitar en Jesús, que fue tentado en todo, que fue varón experimentado en quebranto, varón de dolores, entiende nuestro dolor, entiende nuestras necesidades, entiende las pasiones que enfrentamos y las tentaciones que van presentándose en nuestras vidas. El Espíritu Santo lo entiende, por lo tanto, Él está dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué no se lo pedimos? A veces decimos, no, es que este problema que tengo, lo tengo que arreglar yo. Ese es un error. Por eso no hemos logrado salir de esos pecados o de esos problemas. ¿Por qué? Porque no estamos echando mano, no le estamos pidiendo ayuda al Espíritu Santo, quien nos entiende. ¿Por qué? Porque entendió a Cristo cuando habitó con Él. Cuando Cristo enfrentó tentaciones y pasiones, el Espíritu Santo estaba allí. Pero el Espíritu Santo lo sacó, lo libró de no pecar, lo libró de no ofender al Padre. Por lo tanto, usted quiere dejar su vicio, quiere dejar su pecado, quiere dejar la forma de vida que lleva, sea lo que habla, lo que hace, lo que piensa, sea un vicio, sea un pecado que no ha podido dejar en años. Pídale ayuda al Espíritu Santo. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo y digámosle, te entrego este problema, necesito tu ayuda para que me saques de él. Y el Espíritu Santo lo va a hacer, ¿por qué? Porque nos entiende, nos entiende. Él no es ajeno, Él nos entiende, Él no es indiferente, Él nos entiende y ya sabe por qué. Esa tarea, escuche, fue delineada por Cristo cuando el Espíritu Santo habitó en Él. ¿No le parece esto que es hermoso? ¿Y cuántas veces se lo vuelvo a repetir? No decimos eso. No, es que de esta situación yo voy a salir. Yo dejo este pecado cuando quiera.
Y no es cierto. ¿Me explico? No es cierto. Y estamos batallando y pasan años, ¿sí? Y seguimos batallando con el mismo pecado. Cuando el Espíritu Santo está ahí diciendo, pues yo te puedo ayudar. Nada más es que me lo pidas, que te rindas a mí, que me des prioridad a mí, como Cristo lo hizo. Estamos entendiendo el tercer inciso, ¿sí? Voy a continuar leyendo. Fíjese bien, veamos algunos títulos que expresan la relación del Espíritu con el Hijo, ¿sí? El primero de ellos es el Espíritu de Cristo. Esto lo encontramos en Romanos 8, verso 9. Vamos a leerlo. Romanos 8, versículo 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vea cómo aquí, ¿sí?, se relaciona con este título, el Espíritu de Cristo, se relaciona al Espíritu Santo con Jesús, con el Hijo, ¿sí? Ahora, el segundo título es el Espíritu de Jesús. Vamos a Hechos capítulo 16, un poquito ahí atrás. Hechos 16, versículos 6 y 7, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Sí? Bueno, aquí hablamos en relación al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo se establece con estos títulos, ¿sí?, la relación precisamente de él con Jesús? En el versículo que acabamos de leer, que es el 6 y el 7 del libro de los Hechos, vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, les impidió, ¿verdad? Les prohibió hablar la palabra en Asia. Posteriormente llegaría el momento de hacerlo, pero el Espíritu Santo tenía otros planes. Y vea cómo el Espíritu Santo, obedeciendo también a Jesús, les indica, ¿verdad?, a Pablo, a estos siervos de Dios, que no se detuvieran allí en ese momento, que siguieran adelante. ¿Por qué? Porque había todavía algo que tenían que hacer antes que predicar en Asia, antes que detenerse ahí. Posteriormente, en su momento, lo podrían hacer. Pero vea cómo el Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús tenía algo importante que hacer y se los da a conocer a ellos, y ellos lo obedecieron. Amén. Bueno, ¿qué otro título se relaciona al Espíritu con Jesús? Bueno, pues lo que nos dice en Filipenses 1:19, que es el Espíritu de Jesucristo. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo número 1 y versículo número 19. Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí se relaciona el Espíritu con Jesús, claramente al decir el Espíritu de Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Por qué le menciono estos tres títulos? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos hablan claramente de la relación del Espíritu Santo con Jesús. Esos tres títulos nos muestran eso. Ahora, cuarto y último inciso, ¿sí? El inciso D, que nos dice la abnegación de Cristo, ¿sí? La abnegación de Cristo. Vamos a leerlo, leemos esto, dice: uno de los misterios de nuestra fe es el de la muerte de Cristo al yo. Es decir, cómo Cristo se negó a sí mismo, ¿sí? Bueno, aunque era igual a Dios, cuando vino a vivir entre los hombres, escogió, fíjese, subordinarse a la voluntad del Padre y a la dependencia del Espíritu Santo. Qué precioso es esto, hermano. Mire, Jesús, es decir, el Cristo, era igual al Padre y al Hijo en poder, en gloria, en naturaleza. Era igual que Él, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando Cristo encarna y viene a este mundo, teniendo aún la plenitud de la deidad en Él, ¿qué hizo Jesús? Se negó a sí mismo. Es decir,
pudiendo echar mano de su poder y de su gloria, Cristo se negó a sí mismo, ¿sí? ¿Y qué hizo? Se sujetó, se subordinó, fíjese bien, a la voluntad del Padre, ¿sí? Y también a la del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué le menciono que esto es precioso, que es importante? Porque mire, a veces nosotros podemos llegar a creer, como ya lo mencioné levemente hace un momento, el hecho de que como Cristo era Dios, pues por eso Él no pecó. No, Cristo no pecó aún siendo Dios encarnado, porque Él se disciplinó. ¿En qué se disciplinó? En rendirse al Espíritu Santo, en darle prioridad a Él. Aunque Él, escúchelo, lo vuelvo a decir, aunque Cristo estaba sujeto a pasiones, a tentaciones, como cualquier otro hombre, como usted y como yo. Pero Cristo no le dio prioridad a ello, a su carne. Él le dio prioridad en su vida a la presencia de Dios. Y ya se lo he dicho y se lo vuelvo a mencionar. ¿Queremos evitar pecar? Démosle prioridad al Espíritu Santo en nuestras vidas. Rindámonos a Él. Amén. Bueno, aquí lo que estamos leyendo es el hecho de que Cristo, aún siendo, fíjese bien, en forma de Dios, como lo dice aquí mismo Filipenses en el 2 capítulo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? O sea, Cristo tomó la decisión de sujetarse al Padre y de sujetarse al Espíritu Santo para que en su vida, ¿sí?, Él no se autocomplaciera, no viviera para sí mismo, sino que Él, negándose al sujetarse al Padre y al Espíritu Santo, Él pudiera realizar todo para lo que Él había encarnado, para todo lo que Él había venido a este mundo. Si Cristo no se hace obediente hasta la muerte, si Cristo no se humilla a sí mismo, Cristo mismo hubiera fallado. Le hubiera fallado al Padre y le hubiera fallado a toda la humanidad tocante a llevar a cabo la obra de salvación. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, hermanos, la abnegación de Cristo nos muestra ese sentir que a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu de Cristo, nosotros podemos sentir y llevar a cabo también en nuestras vidas. ¿Qué sentir? El sentir de no autocomplacernos, el sentir de no vivir para nosotros, sino de vivir para glorificarlo a Él en nuestras vidas, para que viva Cristo en mí, para que ya no sea yo. Pablo decía que yo mengüe, ¿verdad? Que yo muera, que cada vez sea menos de mí, pero más de Cristo, decía Pablo. Lo mismo debemos de hacer nosotros. ¿Y cómo? Negándonos a nosotros mismos. Por eso Cristo, tome su cruz cada día, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Bueno, quiero continuar leyendo, fíjese, hay más cosas que explicar aquí. Leemos aquí, no mi voluntad sino la tuya, así dijo Cristo, ¿verdad? En el huerto del Getsemaní. Dice, yo por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Son frases que Cristo decía. Dice, son los deseos gemelos de Cristo, es decir, que no se haga mi voluntad, sino que yo por el Espíritu de Dios cumplo con la voluntad de mi Padre. ¿Queremos cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas? Entonces lo tenemos que hacer por el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, fíjese bien, leemos también esto. En estos dos sentidos el Maestro es nuestro modelo y ejemplo, ¿sí? Algo que nos llama la atención es el hecho evidente de que la vida terrenal de Cristo fue efectiva como resultado de su obediencia a la voluntad y al ministerio del Espíritu en Él. Fíjese, ¿por qué Cristo tuvo éxito en su misión? ¿Por qué tuvo Cristo éxito en su misión? Porque Cristo se disciplinó, se humilló a sí mismo y se disciplinó en obedecer al Espíritu Santo. Deje que Dios hable a su vida como lo hace con la mía. Queremos tener éxito, y me refiero al éxito al no desobedecer a Dios. Me refiero éxito al no pecar, al vivir obedeciendo a Dios.
Sí, no me refiero al éxito de que nos vaya bien y claro, eso viene como consecuencia de obedecer a Dios. Pero me refiero al éxito de triunfar sobre el pecado, no de que el pecado nos gobierne, no de hacer lo que nosotros queremos, no de autocomplacernos. Me refiero a ese éxito, me explico, al éxito de vivir una vida en el Espíritu, una vida de obediencia a Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Solamente cuando sometamos nuestra vida al Espíritu Santo. Hermanos, es tan fácil, o sea, sé que suena muy fácil decirlo, es costoso hacerlo, pero a lo que voy es de que no hay fórmulas secretas, no hay, hermano, cosas así que uno busque así que muy complicado. No, es muy simple. Queremos vivir por encima del pecado, agradando al Padre, agradando a Dios, agradando a Cristo. Entonces, obedezcamos al Espíritu Santo, sujetémonos a Él. ¿Y cómo logramos eso? Pues buscándole, pidiéndole ayuda, diciéndole, he batallado con esto, necesito oportuno socorro. Y ese oportuno socorro llega a través de Él. Amén. Vamos a continuar, fíjese, dice, y no fue producto solamente de la virtud inherente y del poder que trajo consigo desde su estado preexistente. O sea, no porque Jesús era Dios, Él triunfó sobre el pecado, no. Aún siendo Dios encarnado, Él pudo haber fallado, porque Él experimentó tentaciones y pasiones como nosotros, y Él pudo haberse deleitado en ello. Le pudo haber dicho al diablo que sí, ¿verdad? Cuando le mostró los reinos de la tierra, por ejemplo, ¿sí? Que lo lleva al pináculo del templo y le dice, mira, todo esto te daré. Y le mostró riquezas, le mostró fama, le mostró mujeres, le mostró, hermano, todo lo que el mundo ofrece, se lo mostró. Cristo pudo haber elegido, ok, sí, dámelo. Pero Él se disciplinó en obedecer a Dios para no pecar, para no fallar en su misión. Por lo tanto, ahí está la clave. Y ya lo vengo diciendo desde los incisos atrás. Queremos tener éxito sobre el pecado, sometamos nuestra vida al Espíritu de Cristo. Amén. Bueno, entonces no tengamos, fíjese bien, el concepto errado de que como Cristo era Dios, de que como Jesús era Dios, por eso no pecó. No, Él no pecó porque se disciplinó para obedecer, para darle prioridad, para rendirse y someter su vida al Espíritu Santo. Por eso tuvo éxito sobre el pecado y pudo llevar a cabo todo para lo que Él estaba, ¿verdad?, escrito desde el Antiguo Testamento que tenía que llevar a cabo. Ahí está la enseñanza para nosotros. Entonces vea cómo estos 4 incisos nos muestran la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas, y todo esto a partir de que el Espíritu Santo vivió, estuvo en Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo nos entiende y Él es nuestro mejor ayudador. Él es la mejor persona quien nos puede ayudar, porque al habitar con Cristo 33 años, el Espíritu Santo entiende todo lo que nos sucede a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a concluir aquí la enseñanza, ¿sí? Vamos a dejarle hasta aquí y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿sí? No es muy larga la clase el día de hoy, con el propósito de que la pueda volver a ver, repásela, que Dios hable, le abra todavía más el coco, ¿verdad?, a través de su Espíritu, para que captemos el punto medular del por qué las tareas del Espíritu Santo fueron marcadas, fueron delineadas por Cristo Jesús. Vamos a concluir aquí, pero en este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que lleve a cabo las tareas como en Cristo las lleve también en cada uno de nosotros. Cierre sus ojos conmigo y vamos a pedir esto, ¿sí? Yo sé que los alumnos del Instituto Bíblico algunos ya me están mandando su reporte, pero espérense un momento, vamos a orar, amén, vamos a orar y después de orar ya me lo manda, ¿sí? Sé que algunos aprovechan en lo que estoy dando la clase para hacerlo, excelente,
Pero cierre sus ojos y vamos a orar. Ahorita me lo manda. Espíritu Santo, queremos agradecerte que nos entiendes, que no eres ajeno a nuestro dolor o a las cosas que nos pasan en la vida y que provocan muchas sensaciones, emociones en nosotros. Tú no eres indiferente a ello, tú no eres ajeno a todo eso. Y queremos agradecerte el que siempre has estado allí, pero también decirte, perdónanos, porque al entender que has estado allí, no te hemos valorado, no hemos recurrido a ti y muchas cosas las hemos querido hacer con nuestras fuerzas, con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad o inteligencia o carrera o profesión u oficio. Las hemos querido hacer a nuestra manera, pero la única manera en la que lo podemos lograr, tener éxito, y éxito nos referimos a vivir por encima del pecado. Por éxito también nos referimos al hecho de vivir para Dios, de obedecerle a Él, de agradarle a Él, de tener una vida sujeta a Él y a ti, Espíritu Santo. Solamente lo podemos lograr a través de ti. Tú eres nuestro ayudador. Tú nos ayudas en nuestras debilidades. Tú entendiste lo que Cristo vivió y en respuesta a que Él te buscó a ti, tú le diste la fuerza para evitar caer en pecado. Es lo mismo que necesitamos hoy. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas y que tu presencia en nuestras vidas sea lo número uno, para que así podamos tener la fortaleza espiritual para vencer la tentación, por ejemplo. También para poderte obedecer, para poder llevar a cabo y vivir en tu voluntad, para ser como Cristo fue. Tantas cosas que no solamente tienen que ver con el pecado, sino tantas cosas más que por medio de ti, Espíritu Santo, podemos lograr y que no hemos podido hacer hasta el día de hoy. Chocamos con lo mismo, nos estancamos donde mismo y no podemos avanzar, no podemos ir más allá, y nuestra debilidad nos derrota, nos lleva al fracaso, a la frustración, al dolor. Espíritu Santo, hoy te decimos, perdónanos, pero también te decimos, aquí estamos, aquí está nuestra vida. Te necesito, dígale a Él, te necesito en mi vida. Espíritu Santo, lléname de ti, de tu presencia en mi vida, para poder ser cristiano o cristiana. Espíritu Santo, en este momento te pido que ministres a cada persona de los que nos están viendo en todo lugar, donde sea. Espíritu Santo, ministra con tu presencia nuestras vidas y ayúdanos a entender estos principios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Nos conviene, bien haríamos. Y aquí estamos recurriendo a ti para decirte, somos tuyos, te pertenecemos, nos entregamos a ti, sujetamos nuestra vida a ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a vencer, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a levantarnos, ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir en ti, a vivir en el Espíritu. Toca cada vida, Espíritu Santo, toca cada vida, cada corazón, y en tu nombre te lo pido una vez más. Ayúdanos, ministranos con tu poder, con tu llenura, Espíritu Santo. Y lo que hemos visto que siempre nos derrota, ahora podamos vencerlo, podamos superarlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. También quiero orar para si hay personas que por primera vez nos están viendo. Quiero decirle que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También Pablo así lo decía. Y Él tomó nuestro lugar en la cruz para llevar sobre sí mismo todos nuestros pecados. Usted y yo no teníamos manera de salvarnos,
de saldar esa cuenta que por el pecado teníamos con el Padre. Solamente uno que no cometiera pecado era capaz de salvarnos, y Él fue Jesucristo. Y yo quiero invitarlo a que usted reciba a Jesús en su corazón. Y si usted quiere hacerlo, yo le voy a guiar en una oración. Porque recibir a Jesús en nuestro corazón significa creerlo con el corazón y confesarlo con nuestra boca. Amén. Así que permítame guiarle en una oración. Cierre sus ojos y repita después de mí diciendo así: Señor Jesús, hoy entrego mi vida a ti, pidiéndote perdón por mis pecados, por la vida que he llevado, por la desobediencia. Me arrepiento y te pido perdón. Te abro mi corazón para que entres a Él, para que llenes mi vida, para que gobiernes mi vida y seas tú el único Señor de mi vida. Hoy confieso con mis labios y creyendo con mi corazón que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Así es. Con una oración sencilla pero hecha con fe, usted ha recibido salvación y vida eterna. Y en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Amén. Así que Dios le bendiga. Le amamos en el amor de Cristo. Congréguese. Si estamos a su alcance, le esperamos aquí. Si no, busque un lugar donde usted lo pueda hacer. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues ahora sí, hágame llegar sus reportes, ¿verdad? Pero primero lo primero, acuérdese, ¿verdad? No porque ahorita ya se lo mando al pastor, ¿verdad? Y se priva de una administración. No, primero lo primero. Ahora sí, mándeme sus reportes. Amén. La clase de hoy sería el reporte número 18. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar, hermano, hermana, la clase del día de hoy dándole gracias a Dios en oración. Amén. Si puede, póngase de pie bien contenta, bien contento conmigo, y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza que, aunque el día de hoy fue corta, no deja de ser importante. Es muy importante. Acuérdese, las tareas del Espíritu Santo fueron indicadas, fueron delineadas por Cristo. Vuelva a verla para que el Espíritu de Dios siga hablando a su vida. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, cuántas gracias te damos hoy en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Padre, estar reunidos, estar en este lugar. Gracias por tu palabra, tu presencia. Gracias por la enseñanza. Que esta quede grabada en nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir la vida cristiana. No la podemos vivir sin ti. Te necesitamos. Tú habitaste con Cristo 33 años. Ahora te pedimos, habita con nosotros y ayúdanos en todo. Gracias te damos. En tus manos estamos y te pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad, mi Señor, igual el día de mañana nos podamos ver aquí virtualmente para continuar con un estudio más de la piedra del ángulo. El tema que vamos a hablar, si tú lo permites, será el del arrepentimiento. Gracias te damos. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Muy bien, entonces mire, como lo he mencionado, no se lo pierda. El día de mañana el tema del arrepentimiento es muy importante. Va de la mano con el del pecado. Sí, bueno, de hecho todos los temas van de la mano, pero más el tema que dimos la semana pasada del pecado con este del arrepentimiento. Amén. Así que yo le pido, no se lo pierda e invite a otros a que lo vean. Amén. Comparta el link, comparta la transmisión. Dele like también, para que ese like hace que nos recomienda. Es decir, que se propague más, ¿verdad?, las enseñanzas que estamos compartiendo. Amén. Suscríbase también a la página para que le lleguen las notificaciones. Bueno, ahora sí. Le amamos, mis hermanos pastores, échenle ganas. Sé que están traduciendo, que están, ¿verdad?, compartiendo la palabra de Dios a otras personas. Gloria a Dios por sus vidas. Sigan adelante y que el Señor les siga dando esa capacidad de seguir haciendo esta tarea. Amén. Les amamos a ustedes, que el Señor los fortalezca. A toda la iglesia en todo lugar, desde aquí de Aguascalientes y en todo el mundo, que Dios los bendiga. Cene bien rico. Amén. Cene bien sabroso con los suyos y pase muy buenas noches. Dios lo bendiga y hasta mañana igual
a las 7 de la tarde. Dios los bendiga.